La hora de la papa paranormal. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en la hora de la papa. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este bonito programa para que te pueda acompañar al momento en que comes tus sagrados alimentos. Yo espero que hasta este momento estés teniendo un excelente día. Y si las cosas no van bien, no te preocupes. Calma, mucha fe, pero sobre todo, como dice un amigo, tengo un buen amigo que se llama Roberto, de Esoterismo Ayuda Espiritual. Él siempre me dice: John, yo no me preocupo, yo me ocupo. Así que bueno, pues vamos a ocuparnos, vamos a trabajar en lo que nos tiene pues un poco tensos, preocupados. Y bueno, hay que poner de nuestra parte para poder solucionar los problemas. Y si no tienes problemas y te está yendo excelentemente bien, ¡qué buena onda! ¡Felicidades! Eso quiere decir que estás haciendo las cosas correctamente. Bueno, vamos hoy a platicar de fantasmas, ovnis, de leyendas. Vamos a escuchar alguna historia, algún relato. Yo espero que la historia que te compartí hoy en la mañana, exactamente a las 8 de la mañana, compartimos una nueva historia que se llamó Vudú, el vudú. Este tema tan interesante, ¿en verdad existe la magia negra? ¿Será acaso posible que a través del vudú habrá personas que nos puedan hacer algún daño? ¿O en el peor de los casos, que nos puedan quitar la vida? Ok, ¿tú qué opinas? Déjame tus comentarios. Bueno, vamos a dar inicio al programa de este día, del día de hoy lunes, iniciando la semana con todo, con historias para que tú, ahorita que estás comiendo, pues obviamente tengas tu dosis del misterio. Y si estás cocinando, pues que también pues se te haga leve el momento de estar en la cocina preparando los sagrados alimentos. Digo, igual y te gusta mucho la cocina, pero a pesar de que te pueda gustar o que te apasione la cocina, no deja de ser cansado. Bueno, el buque fantasma que regresó a casa. Y vamos a hablar de fantasmas, ya que cada vez nos acercamos más a la fecha más bonita, más importante para mí del año, que es precisamente Halloween y el Día de los Fieles Difuntos. ¿Ok? Para quienes lo vieron zarpar, el Minerva, así se llamaba, el Minerva, un buque de cedro construido en las Islas Bermudas, regresó del más allá. El barco dejó Puerto Elí en 1849 y navegó rumbo a África y el lejano Oriente, pero nunca logró llegar a su destino. El mar simplemente lo había devorado. Luego de 2 años sin recibir noticia, los propietarios del buque y los familiares de la tripulación habían perdido ya todas las esperanzas de localizarlo. Entonces, en una mañana de 1851, los habitantes de Puerto Elí no cabían de asombro ante lo que descubrieron sus ojos: un velamen de aspecto familiar, roído y sucio, surcaba el puerto a la deriva, tendido sobre un costado. De inmediato, los aldeanos abordaron lanchas y remaron hacia el buque. Lo encontraron completamente abandonado. En la cabina desierta hallaron la bitácora del capitán con el último registro de navegación, fechado 14 meses atrás. El indescifrable misterio del Minerva nunca fue develado. Ninguna pista fue hallada para identificar el rastro de algún miembro de la tripulación. A la fecha, la gente de Puerto Elí supone que el buque debió haber sufrido alguna avería atroz en el Océano Índico, y aún siendo arrastrado a la deriva, algún guía fantasma se apoderó del timón hasta encontrar el camino de regreso a casa. El buque fantasma que regresó a casa. Esa es la historia que tenemos para este programa, iniciando el programa con historias sumamente interesantes. ¿Qué podemos decir de este fantástico relato? Bueno, realmente no se puede pues ni asegurar y tampoco desmentir, ¿verdad?, que el fantasma de alguna persona que tripulaba este buque lo dirigiera de regreso a casa.
Esto, pues, obviamente se queda ahí la gran duda, la gran interrogante. ¿Cómo es que este buque logró regresar a casa después de varios meses de que estaba perdido y que lamentablemente ninguno de los tripulantes pudo sobrevivir a este incidente que, bueno, pues son los riesgos que se viven cuando se navega en el mar? Esos misterios de las profundidades del mar, ya te sabes. Las historias del monstruo del lago Ness, que pues también este mitológico ser pues prácticamente ha dejado de hacer acto de presencia. Ya casi nadie habla del monstruo del lago Ness hoy en día. Son de esos enigmas que pues parecería como que ya a nadie le interesó, ya nadie pues ha reportado este tipo de fenómenos. Ni el pie grande, ni el monstruo del lago Ness. Te decía la semana pasada que también sobre el Triángulo de las Bermudas ya casi nadie habla sobre el famosísimo Triángulo de las Bermudas. ¿Qué estará pasando? Ya esos monstruos, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, pie grande, el chupacabras, ¿acaso ya se habrán jubilado del misterio? ¿Acaso ya nadie los ve, ya nadie los reporta? No lo sabemos, pero bueno, vámonos con una historia cortita de fantasmas. Y ahorita volvemos aquí en la hora de la papa. Misterio en la carretera. El domingo vamos a ir a un lugar muy bonito que les va a encantar, nos dijo mi papá un día. Está algo lejos, pero vale la pena. Es un balneario. Yo estaba muy chico entonces y no sabía muchas cosas. Entre ellas, ¿qué era un balneario? Pues aquel domingo me enteré. El balneario era un lugar con varias albercas que tenían agua calientita, muy sabrosa. Así brota de la tierra, no la calientan, dijo mi mamá. Les llaman aguas termales. Además de las albercas, había jardines, juegos, columpios, resbaladillas y cosas así. Tenía canchas para jugar diferentes deportes. En fin, un sitio divertidísimo. Mis hermanos y yo jugamos, nadamos, reímos y nos asoleamos. Había mucha gente que se la pasaba tan bien como nosotros. También comimos, con apetito voraz. Habíamos llevado una gran canasta con tortas riquísimas, ensalada, fruta y refrescos. Estábamos tan felices en el balneario que se pasó el tiempo volando. Cuando el sol se empezó a meter, mi mamá nos llamó. «Ya es tarde, debemos irnos», dijo a mi papá. Él también pensó que era conveniente, porque estábamos lejos de casa y habría que tomar carretera. Además, el camino no está en muy buenas condiciones y me parece que va a llover, dijo. A nosotros, los niños, no nos pareció la idea. Queríamos quedarnos más tiempo, pero obedecimos. Ya en el auto y con el vaivén del camino me empezó a dar mucho sueño. Miré a mi hermanito que ya iba dormido en los brazos de mamá. Y a mi hermana también la había vencido el sueño. No sé cuánto tiempo dormí, se me hizo mucho. Cuando desperté ya estaba totalmente oscuro, llovía y el auto estaba detenido. Con la luz de un relámpago vi que estábamos en la orilla de la carretera. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté al ver que mi papá estaba afuera. Se detuvo el auto y no arranca», dijo ella. Vi que papá algo hacía detrás de la tapa del cofre del coche. Al poco tiempo regresó adentro empapado y con cara de preocupación. «Creo que es el distribuidor», dijo. «Hace tiempo que anda fallando. Debí revisarlo antes de salir». Mi mamá, que siempre trataba de mantener la serenidad en los apuros, le dijo que se calmara, que podíamos pedir ayuda. «Podemos hacer señales a algún auto que pase», dijo ella. Pero casi no pasan automóviles. Era una carretera poco transitada. Y los que pasaban no se detenían, aunque mi papá les hacía señas desesperadas. La lluvia se hizo más fuerte. Dentro del auto se escuchaba el golpeteo de las gotas sobre el techo y las ventanillas. Mi hermanito empezó a llorar porque le dolía la piel. Se había soleado demasiado. A mí también me ardía la espalda por la misma razón. Y a la pobre de mi hermana le dolía el estómago y se quejaba lloriqueando. «Pero te empeñaste en comer casi media sandía, ¿no?», le dijo mi mamá mientras buscaba en su bolso alguna pastilla para darle. «En un momento nos vamos a casa. Ya verán, cálmense».
decía tratando de consolarnos. Ella también estaba preocupada. Mi papá volvió a abrir la tapa del cofre y trataba de nuevo de arreglar el desperfecto, sin éxito. De pronto vimos que se acercaba un vehículo y con asombro y gusto vimos también que se detenía. Era un camioncito antiguo, muy destartalado, como si hubiera sufrido un accidente y no lo hubieran arreglado. Un señor de bigotes grandes, muy sonriente, se bajó y fue con papá. Usaba una chamarra a cuadros y una gorra muy curiosa, con orejeras. ¿Qué pasó, amigo? ¿En qué le puedo ayudar? Oí que dijo. Con la luz de otro relámpago vi que en la portezuela de aquel vehículo estaba escrito Patricio Olivares e Hijo, frutas y verduras, Mercado Central, local 5B. Con una cadena que traía el señor sujetaron la defensa de nuestro coche al camión y nos remolcó a una población cercana, que era donde él se dirigía. Ya era noche cuando llegamos al pueblo y no había ningún taller mecánico abierto, pero nos quedamos en un hotelito muy cómodo. Al día siguiente, muy temprano, mi papá llevó el carro a componer y luego nos dispusimos a regresar a casa. Sería bueno ir a agradecer todos al señor que nos ayudó anoche, dijo mi mamá. A mi papá le pareció muy buena idea, pero no le había preguntado su nombre ni sabía dónde localizarlo. Yo le dije lo que había leído en la portezuela del camión y todos me felicitaron por mi don de observación. Yo me sentí muy orgulloso. El mercado era pequeño y no nos costó trabajo encontrar el sitio que buscábamos. Nos detuvimos y bajamos del coche frente a una accesoria en donde descargaban manzanas. Disculpe, ¿el señor Patricio Olivares?, preguntó mi papá a uno de los muchachos que cargaban las cajas con la fruta. Él gritó, ¡Patrón! ¡Lo buscan! Un hombre joven con bigotes salió del fondo del negocio y sonriente se acercó a nosotros algo extrañado. ¿En qué le puedo servir?, preguntó. Mi papá le explicó el motivo de nuestra visita. Estamos aquí porque deseamos agradecer de nuevo la ayuda que nos brindó su papá. Supongo que es su papá, ¿no?, dijo mi madre. El hombre ya no sonreía, tenía el rostro pálido. Mi papá falleció en un accidente de carretera hace 20 años, dijo muy serio. Luego nos platicó que muy cerca del lugar en donde nuestro coche se descompuso, su padre había sufrido una volcadura fatal y perdió la vida. Nos mostró una foto del señor y, en efecto, lo reconocimos. Era el mismo que la noche anterior habíamos visto. Nos fuimos de ahí desconcertados, subimos al auto y en el camino de regreso a casa íbamos callados, cada quien con sus pensamientos. De repente mi hermana preguntó, algo asustada. «Mamá, ¿fue un muerto el que vimos anoche?» «Fue un alma buena, hija», contestó ella, y luego nos pidió que dijéramos una plegaria por el ser que nos había ayudado, sea del mundo que sea. Fin. Y bien, amigos, regresamos a la hora de la papa y vámonos directo a la historia, al hecho sobrenatural que queremos relatar en estos momentos. Vamos a hablar de los ataúdes inquietos. Así es. Uno sabe que, pues obviamente un ataúd, cuando ya es colocado en el camposanto, pues es imposible que el ataúd se pueda mover. O sea, no hay forma, no hay manera de que un ataúd pues se pueda cambiar de lugar. Pero esto ocurrió hace ya muchos años en Barbados. En una isla de las Antillas Menores se originó una historia que ha sido calificada por muchos como uno de los más grandes misterios del siglo XIX. Ok, vamos a conocer más de esta historia. Esto, que ahora puede mover a risa o a broma, no causó el mismo efecto en los asombrados miembros de la familia Chase y muchos testigos más del inexplicable fenómeno. La infortunada familia Chase o Chase acostumbraba enterrar a sus muertos en una tumba muy grande y herméticamente cerrada en el cementerio de Christ Church en Brigidtown, frente al paisaje que ofrece la bahía Oistinis.
La tumba estaba sellada por una monumental plancha de mármol que solo podía ser levantada por el esfuerzo concertado de 7 u 8 hombres. El 31 de julio de 1807 fue enterrada en aquel lugar la señora Thomasina Goddard, y el 22 de febrero del año siguiente fue sepultada la niña Mary Anna María. El 6 de julio de 1812 se llevó a cabo el sepelio de Dorea Chase, la hermana mayor de Mary Anna María. Y cuando la plancha de mármol fue levantada, los asistentes al funeral vieron atónitos que los pesados ataúdes de plomo de Mary Anna María y de la señora Goddard habían sido movidos a través del piso de la tumba. Cuando lograron controlar su asombro, los miembros de la familia Chase ordenaron de nuevo los ataúdes y colocaron el de Dorea junto a ellos. Un mes más tarde murió Thomas Chase. O sea, por lo que me doy cuenta, esta familia Chase, a cada rato se les moría alguien, ¿no? A cada rato había decesos en esta familia. Y bueno, murió Thomas Chase, que había sido la cabeza de la familia. Fue enterrado el 9 de agosto, por lo que una vez más la plancha de mármol fue levantada. Quienes esperaban lo peor se decepcionaron al advertir que los ataúdes no habían sido movidos. Pero la siguiente ocasión en que la plancha fue alzada, el 25 de septiembre de 1816, para el entierro de un niño, se encontró que los ataúdes no estaban en sus posiciones originales. En entierros subsiguientes, acudieron verdaderas muchedumbres a ver si los ataúdes habían sido movidos. O sea, esto, queridos amigos, ya se había convertido algo pues famoso, algo muy conocido en la región. Pues era la duda de, oye, vamos a ver si los ataúdes se han movido o no. Y pues acudían cuando sabían que iba a haber algún entierro, que se iba a quitar esa losa, pues para ver cómo estaban los ataúdes. Aquellos investigadores de lo extraño no se sintieron decepcionados. En 1819, Lord Combermere, gobernador de Barbados, asistió a un funeral en la tumba de los Chase y vio cómo cada ataúd de la tumba había sido movido de su lugar e incluso uno se había hecho pedazos. Alguien sugirió que se desparramara una capa de arena en el suelo de la tumba para que quedaran marcadas las huellas de posibles intrusos. La plancha de mármol fue sellada con cemento, el cual tendría que ser roto antes de poder abrirla. 9 meses después fue necesario levantar de nuevo la plancha. Repito, en este caso, a mí lo que me sorprende no es tanto que los ataúdes se movieran, sino que se morían a cada rato en esta familia de apellido Chase. Pero bueno, después de esos 9 meses hubo otro deceso. Levantaron de nuevo la plancha. El sello de cemento estaba intacto y cuando la piedra fue retirada, la impresión dejó mudos a los testigos. Parecía que los ataúdes habían sido revueltos, igual que dados dentro de un cubilete. Incluso habían sido arrojados con tal violencia que las paredes de la fosa habían quedado dañadas. Según Nathan Lucas, amigo del gobernador y testigo de los acontecimientos, no había huellas de pies en el suelo de la tumba, ni señales de que hubiera entrado agua en la fosa. Ante la persistencia de aquellos inquietos ataúdes, la familia Chase decidió retirar los féretros de la tumba, la cual fue dejada abierta y vacía. Desde 1820 hasta nuestros días, los investigadores han emitido hipótesis acerca del fenómeno, pero ninguna resulta 100% convincente. Lo único claro es que los ataúdes parecían describir una trayectoria espiral, como si hubieran sido movidos por un remolino. Un estudioso del fenómeno llegó a escribir que los ataúdes sean movidos por alguna fuerza gravitacional, giroscópica, electromagnética o Dios sabe qué. Pues obviamente, queridos amigos, aquí podríamos buscar muchas teorías, muchas hipótesis,
sinceramente se me viene a la cabeza, pienso que posiblemente pues en este lugar había sismos, había algún terremoto o algo que provocara que moviera estos ataúdes, pero pues lo curioso es de que si esto hubiera pasado realmente, si hubiera sido un sismo, pues el sello de cemento se hubiera fracturado, se hubiera visto dañado, ¿no? Pero inexplicable, yo jamás había escuchado una historia semejante a esta. Y bueno, pues son de esas historias interesantes que tenemos para ustedes. Vamos a escuchar otra historia para, obviamente, adentrarnos en el misterio. La casita del pueblo. La historia que voy a contar le pasó a mi padre cuando era jovencito. Tenía 19 años y vivía en Francia, en una casa bastante grande que estaba a las afueras, rodeada de campo. Mi padre tenía 2 hermanas más pequeñas. La más pequeña de los 3 tenía 6 años. Y solía subir a jugar a la bohardilla con las muñecas. Un día empezó a decirle a mi padre que cuando subía a jugar siempre oía ruidos como si tiraran algo redondo y rodase por el suelo, pero que luego nunca veía nada. Mi padre le quitaba importancia, puesto que pensaba que eran las típicas imaginaciones de una niña, pero mi tía insistía en que se oían ruidos sin verse nada. Mi padre se lo contó a mi abuelo, y viendo que mi tía dejó de subir ahí a jugar, decidieron comprobar un día si era cierto que se oían esos ruidos extraños. Subieron, se colocaron a cada lado de la buhardilla con una linterna cada uno, todo apagado, y con la premisa de que si oían algo, encendían las linternas para ver si verdaderamente había algo ahí que provocaran los ruidos. Permanecieron un buen rato ahí parados, esperando, y de repente se empezaron a oír ruidos de verdad, como los que había mencionado mi tía. Un sonido como si tiraran una nuez desde arriba y cayese rodando por el suelo. En ese momento encendieron las linternas, pero no consiguieron ver nada. Entonces apagaron las luces y esperaron otra vez, pensando que habían llegado tarde a encenderlas y que sería alguna rata o algún animal que se habría colado. Estuvieron así un buen rato sin conseguir ver nada, pero oyendo los ruidos que cada vez eran más frecuentes, y al final desistieron y bajaron. La historia quedó ahí. Pasaron varios días. Un día le dijo mi abuelo a mi padre que tenía que bajar al pozo por agua, porque no había. Lo ató mi abuelo con una soga y lo bajó. Todo era oscuro y mi padre estaba un poco asustado, pero tenía que bajar. Ya abajo se desató y empezó a subirle cubos de agua a mi abuelo, hasta que sintió como una presencia detrás de él le respiraba cerca. Mi padre se giró rápidamente para ver si veía algo y oyó cómo unas voces suplicaban que desaparecieran de ahí, que no pretendían hacerles daño, pero que esa era su casa y habían fallecido ahí y no se iban a ir. Mi padre se quedó blanco gritándole a mi abuelo que por favor lo subiera. En eso aparecieron 2 personas. Le suplicaban que se alejaran de ahí. Mi abuelo subió a mi padre, que estaba pálido, temblando, y con la voz entrecortada, explicó que los famosos ruidos de la buhardilla eran de estas almas que se les habían aparecido y que tenían que desaparecer de ahí cuanto antes. En cuanto pudieron se marcharon y la dejaron vacía como ellos pidieron. Mi padre me contó esta historia hace ya muchos años. Yo al principio no me creía que estas cosas pudieran ser ciertas, pero creo que mi padre no me mentiría en algo así, y nunca olvidará a esas almas que se le aparecieron para cumplir un deseo y descansar en paz. Pues bien amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado la hora de la papa paranormal. Y ya nos vamos con esta información, con este dato sumamente interesante. El día en que el circo lloró. La cara triste del célebre payaso. Ustedes seguramente han visto alguna imagen, algún dibujo, alguna pintura, alguna fotografía de los payasos tristes. Pues la cara del payaso triste, la verdad es que no fue necesario actuarla ni que le dijeras al payaso pon cara triste, sino que esto en verdad ocurrió, pasó en Estados Unidos el 6 de julio de 1944. Un payaso llamado Emmett Kelly resultó trágicamente
pues involucrado en un terrible incendio en el circo. Aunque Kelly y otros artistas salvaron valientemente a muchos compañeros y espectadores, lamentablemente 168 personas perdieron la vida en este incendio que ocurrió en un circo de Estados Unidos, esto en 1944. Así que cuando veas a un payaso con cara triste, recuerda que esto ha pasado en la vida real, es decir, que hay tragedias, que han existido tragedias terribles en el circo y que los payasos con cara triste, pues ahí no era necesario ni actuar, ¿no? En verdad les estaba doliendo esta tragedia que habían vivido. Pues bien, queridos amigos, así nos vamos. Yo espero que este programa te haya gustado y nos vemos al ratito, nos vemos en la noche en el programa completamente en vivo para relatar alguna historia de fantasmas o bien rescatar alguna leyenda de terror. Por tu atención y compañía, mil gracias, buen provecho. Hasta más tarde.